Hola, ¿qué tal Muy estamos? buenas. Vamos a conocer una herramienta, como digo Mm. yo, que es especialmente útil para las empresas de este sector vitivinícolas que cada vez tienen todas, tenemos que apretar, ajustar un poquito más en los procesos, acertar en la toma de decisiones, especialmente a la hora de salir por ahí a buscar otros mercados, a la hora de internacionalizar. Lo he dicho sin equivocarme, ¿eh? Que no es una palabra sencilla. Así que cuando quieras, Eduardo, es verdad lo que decía Marta, tenemos ya el tiempo Sí. justo, así que hay que ser sintéticos lo más posible, pero todo tuyo. Adelante. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, a ver, ahora, supongo que se verá bien la pantalla. De alguna manera es efectivamente la aplicación, más que una herramienta, es un conjunto de bases de datos y sobre todo la forma de emplearlo. Lo que nos permite de una manera clara y directa es conocer qué está ocurriendo en el mercado y sobre todo yo creo que hay un aspecto muy importante, es dónde debemos y dónde no debemos estar. El mercado del vino, igual que todos los mercados que en este momento nos estamos encontrando, pues tiene retos muy importantes. Quizás el más importante es encontrar clientes y sobre todo ver qué clientes o qué países están evolucionando. Por la brevedad del tiempo no puedo explayarme demasiado en lo que sería el estar exponiendo en profundidad esta y otras muchas herramientas que hay. Por lo tanto, me he centrado en utilizar básicamente dos, que beben de dos fuentes distintas. Una bebe de las fuentes de estadística de la Organización Internacional de Comercio, que nos disponen unas herramientas de acceso libre para cualquier persona y que le permite hacer un análisis de tendencias y de mercados de destino. Y por otro lado, de una herramienta que se basa exclusivamente en lo que serían los datos que se recogen en las aduanas del mundo, que nosotros a través de nuestros sistemas recogemos, recopilamos, ordenamos y utilizamos. Entonces, sin más dilación, vamos allá. En este momento, tal como podemos ver, bueno, hay dos factores que están influyendo bastante en el sector del vino. Por un lado es la distancia a destino. Si nos damos cuenta en el primer mapa, nos aparecería la distancia que hay de los diferentes países. Es decir, esto es un mapa que se compone, por un lado, por el nivel de concentración de exportadores y, por otro lado, de la distancia en kilómetros que hay desde el proveedor, es decir, desde el exportador al país de destino. Nos damos cuenta que, aparte de la tradición, hay otros factores, como la distancia, que influyen de una manera clara en el vino. Es decir, es más normal vender en mercados próximos que vender en mercados que están a cierta distancia. ¿De acuerdo? Por otro lado, veríamos que el mismo fenómeno nos aparece en los países compradores respecto a los que serían sus proveedores, donde efectivamente las distancias, si vemos, son inferiores, sí que se acercan bastante. La zona de influencia de Australia estaría muy orientada a la zona del Pacífico, mientras que la zona de influencia de Europa estaría muy próxima a lo que sería el Reino Unido, etc. Esto lo vemos de una manera mucho más clara si combinamos lo que podrían ser los países exportadores respecto a los países importadores. De todos es sabido quizás que los países que más influencia o mayor importancia tienen desde el punto de vista de la exportación de vino son Italia y Francia, que ocupan el primer lugar. En segundo lugar, como podemos ver, por la importancia respecto al valor exportado en miles de dólares USA, estaría España y Australia, y en tercer lugar estarían Estados Unidos y Argentina y Alemania. Bien, ¿qué nos puede indicar esto? Bueno, pues nos indica que al final tenemos que ver una serie de tendencias que aquí me he centrado en las tendencias que podía haber por parte de España respecto al mundo y vemos que, desgraciadamente, y espero que no cambie el tema respecto al Brexit, vamos a tener o tenemos en el Reino Unido por parte de España el mayor comprador. Pero no solamente es que tengamos el mayor comprador, sino que si vemos aquí el recorrido que hay del momento actual hasta lo que podría llegar a tener como mercado potencial, todavía hay un tramo bastante importante. Si nos damos cuenta, mucho más importante de lo que puede ser Alemania, muy parecido a lo que puede recorrer Holanda, a lo que puede recorrer China. Y sin embargo, Estados Unidos se ve que se podría comportar negativamente respecto a lo que podrían ser las compras. En el caso de Francia, es y puede ser un buen comprador todavía de España, Dinamarca, etcétera. Es decir, esto nos va dando un poco pistas
de cuáles pueden ser las oportunidades, es decir, dónde focalizarnos en los mercados internacionales y, sobre todo, conocer, independientemente del nivel de competencia que tengan, conocer en qué países podemos tener un mayor desarrollo. En el gráfico de la izquierda, y lo explico porque vamos a ver varios comparados España con diferentes áreas geográficas, donde aparece una línea más gruesa es donde más fácil es hacer negocios. Es decir, combinaría, por así decirlo, el tamaño del mercado, el interés del mercado, con la facilidad para que nosotros nos acerquemos a ese mercado. Es decir, resolvamos las potenciales barreras que pueden llegar a aparecer. En el siguiente gráfico vemos las oportunidades específicas de España respecto a Europa, donde nuevamente, como es lógico, el Reino Unido ocupa quizás la posición más importante. Alemania sigue ocupando un segundo lugar. Ya no solamente es la distancia o el potencial de crecimiento que tiene, sino lo que sería el tamaño de mercado que en este momento tiene. Es decir, aquí no se alcanzaría, o podríamos decir que el Reino Unido podría llegar a tener un tamaño potencial de mercado superior o bastante superior a los 500, a los 500 millones de euros. En el caso de Francia, pues como estábamos diciendo, tiene un comportamiento interesante, es decir, veríamos un poco las posibles tendencias dentro de la propia Europa, así como el tamaño proporcional respecto a lo que sería el vino español respecto a estos mercados. Por ir de alguna manera un poco más rápida, porque quiero centrarme sobre todo en lo que sería la última parte, lo mismo tendríamos respecto a la posición de España respecto al norte de Europa. Estados Unidos, curiosamente, es un mercado que probablemente pierda interés o pierda entidad respecto a lo que podría ser el volumen de mercado. Es decir, se estima que puede operar en negativo. ¿Por qué? Porque la oferta que se está dirigiendo hacia Estados Unidos es muy superior a la demanda relativa que hay en ese mercado. Lo mismo ocurriría en el caso de México. Sin embargo, Canadá debe o puede, parece que tiene una posibilidad de crecimiento importante. Si nos vamos hacia lo que podrían ser Sudamérica, veríamos que Brasil quizás, con diferencia, es el que tiene una posición más dominante. El resto de los países tienen posición de interés, pero si nos damos cuenta, el potencial de crecimiento de esos países a corto plazo no se prevé que puedan ser muy interesantes. Eso no significa que no sean mercados de interés, sino simplemente que su potencial de crecimiento respecto a lo que sería el vino en el país, pues quizás se comporte de una manera, de un crecimiento menos rápido a lo previsto. En relación al caso de las oportunidades de España respecto a Asia, vemos que efectivamente China, sin lugar a dudas, ocupa la posición dominante con tamaños de mercado o potenciales de mercado muy altos, próximos a los 500 millones de dólares. En el caso de Japón, el crecimiento también es interesante. En el caso de Hong Kong también. Es decir, ¿qué nos aporta esta herramienta? Nos aporta esta herramienta, por un lado, respecto al producto que estamos haciendo y al mercado, nos está indicando claramente por dónde puede ir la situación. Es decir, cuál es su capacidad de compra en el momento actual y cuál es el recorrido que podemos llegar a tener en ese mercado respecto a un código arancelario concreto. He elegido el código arancelario, el 220421, que quizás un poco es el más significativo en el caso del vino. En el caso de África sorprende la posición de Marruecos, que se presume un altísimo crecimiento. ¿De acuerdo? Sin embargo, si nos vamos a lo que serían las cantidades que están consumiendo en este momento, y lo veríamos en la parte inferior de la tabla, vemos que, bueno, que la actualidad del consumo no es muy importante. Y la expectativa de crecimiento estaría rondando pues, los 10 millones de dólares aproximadamente. Finalmente, en relación a España y el área del Pacífico, de una manera clara, el más interesante comprador sería Australia, mientras que Nueva Zelanda, pues bueno, puede o parece ser que está en este momento con mayor capacidad de compra de la que realmente o se le está generando una oferta superior a la capacidad de compra que tiene. Bien, si estos elementos los llevásemos después a un mercado concreto, y aquí tenemos que ser un poco más finos desde el punto de vista, ya no solamente el mercado, desde el punto de vista global y las estadísticas que nos aportan su comportamiento, deberíamos de entrar ya en detalles
que nos van a permitir conocer ya no solamente la compra global del mercado, sino dentro de ese mercado quiénes están comprando. Es decir, quiénes están comprando, a qué precio, de qué país del mundo viene o de qué empresa del mundo está viniendo el producto que compra. En este caso, lo que hemos hecho ha sido cerrar o centrarnos en el mercado mexicano para conocer exactamente quién está comprando en el mercado mexicano, quién le está vendiendo a los clientes mexicanos y en qué cantidades. Bien, esta es una herramienta que la hemos desarrollado, es decir, es un Power BI, que lo que hace es recoger lo que serían los diferentes aspectos que estamos comentando. Si me permiten, voy a salir de la presentación y voy a ir directamente al... Bien. Bien, ¿qué nos aporta esta información? Bueno, insisto, está pensada focalizándonos en un mercado de destino. Es decir, en este caso sería México el país que estamos observando de una manera detallada. Estos datos provienen directamente de la información que se recoge en aduanas y por lo tanto nos permite ver bueno, pues, lo que pueden ser los diferentes importadores. En este caso, si clicáramos en Digrans S.A., nos diría a quién le está comprando, ¿de acuerdo? Y está fundamentalmente comprando a Chile, a Viña Concha y Toro, a Trivento, Bodegas y Viñedos S.A., a los Fetcher Viñas y a la Sociedad Exportadora y Comercial Vía Maipó, que también, por lo tanto, es chilena, en, en, bueno, en Chile. ¿Qué cantidad les está comprando? Bueno, pues aquí tenemos el detalle de lo que le está comprando a Viña y Toro durante un periodo determinado de tiempo, que son concretamente 3 meses lo que estamos contemplando. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos a otro importador, nos cambia bastante el panorama. Vemos que fundamentalmente el que le está vendiendo es España y estos serían los exportadores que le están vendiendo a importaciones colombres. ¿De acuerdo? Si clicásemos el exportador, veríamos a su vez, bueno, que en este caso obviamente queda circunscrito a lo que serían importaciones colombres y las cantidades y el valor que están comprando. Por lo tanto, podríamos perfectamente hacer una evaluación de lo que podrían ser los precios que estarían pagando aproximadamente por cada envío que se está haciendo. ¿Qué más información nos aporta esta consolidación de datos? Pues tendríamos una segunda posibilidad que sería conocer el origen de la mercancía. Es decir, siempre, no nos olvidemos, estamos centrándonos en lo que sería México, y aquí estarían todos los países de origen que están participando en el conjunto de las operaciones. Si nos vamos a Chile, veríamos que desde Chile va hacia México, estarían importándole de Chile estas bodegas, Anfitrión de México, bodegas, antiguas bodegas de Perote, Vas Mexicana, Vas Chicos Gourmet, etcétera, etcétera. Es decir, por lo tanto, y nos permite también por las cantidades saber si son grandes envíos y al final del periodo cuánto pueden suponer. ¿De acuerdo? Aquí vemos perfectamente nuestros importadores colombres que, bueno, que vemos que ocupa una posición muy relevante respecto a lo que sería el conjunto de las operaciones. Si por el contrario, en lugar de Chile fuéramos a España, veríamos que, bueno, pues que obviamente aparecen unos importadores, se repetirán,
Pero sí que podemos ver claramente quiénes son los exportadores que están acudiendo a este tipo de información, o sea, a este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Bien, finalmente tendríamos una tercera pantalla, por así decirlo, la que nos daría unos valores totales que nos permitiría, por un lado, conocer el valor total del exportador por país, nos permitiría conocer siempre quién es el importador y, por lo tanto, los datos que estarían relacionados con el mismo. Es decir, vemos claramente que en el caso de Dieglands, de la Viña Concha y Toro, es el que tiene mayor volumen de operaciones con él. Y de los países que está comprando, pues Chile obviamente es el más importante, Argentina ocuparía un segundo lugar, Estados Unidos un tercer lugar y el propio México estaría ocupando un lugar. Si le diéramos a importaciones colombres, bueno, pues veríamos que tiene mucho más repartida la cartera. ¿En qué sentido nos permite ayudarnos esto? Pues nos permite en varias cosas. Por un lado, a la hora de poder hacer un seguimiento respecto a las operaciones que están haciendo nuestros competidores, pero también nos permite conocer a qué precio están comprando y, por lo tanto, nos permite en un momento determinado a discutir los precios de una determinada operación. Eduardo, un Sí. segundito, porque están llegando preguntas de espectadores que dicen, ¿cuáles son esas herramientas? Vamos a explicárselas, vamos a por lo menos nombrarlas para aquellos que están siguiéndote con mucha atención, tengan esa referencia y Bueno, sepan claramente que esto se puede utilizar. ¿Cuáles son? bueno, esta es una herramienta esta concretamente que estamos viendo es un Power BI que nosotros lo cargamos partiendo de unos datos que recogemos de las diferentes aduanas del mundo. ¿De acuerdo? Es decir, igual que si nosotros estamos viendo en este momento pues el caso del vino, nosotros somos capaces de recoger de cualquier producto que se mueva por cualquier parte del mundo. Lo que hacemos es consolidarlo en una base de datos y esa base de datos lo que hacemos es volcarla de manera visual a través de lo que podría ser un Power BI. Por lo tanto, en ocasiones, cuando hablamos de herramientas, bueno, pues nos imaginamos algo físico o una plataforma. No es preciso. Es decir, esto se ha combinado para dar respuesta a nuestros clientes que al final lo que necesitan es información, sobre todo Claro. información de una manera visual. Respecto a la otra que estábamos viendo anteriormente, es una herramienta que está embebida en lo que es la Organización Internacional de Comercio. Concretamente, se llama Trade Map. Trade Map, cualquiera que teclee en Google, le lleva directamente a lo que sería la Organización Internacional de Comercio y le da una suerte de herramientas que te permiten analizar el comercio internacional. Es decir, si bien esta herramienta, esta sí que tiene un coste, la otra es absolutamente gratuita. ¿De acuerdo? Ya tiene un coste porque hay que comprar bases de datos, etcétera, etcétera. No sé si he respondido a la pregunta que me hacían. Perfectamente. Están ahí los espectadores, algunos de bodegas extraordinarias también de Rioja, muy pendientes Sí. de tu exposición, así que Pues prosigue, me adelante. encanta. Sí. Bien, voy a dejar de compartir para que veamos finalmente el último elemento que nos permitiría, y con esto, bueno, pues daría un poco por terminada la presentación. Un momentito, por favor. Aquí, volveríamos otra vez al principio. Bien, el último elemento que nos permitiría profundizar mucho más es lo que nosotros llamamos la hoja de vida del importador. Es decir, en este caso, a diferencia de lo anterior, nos estamos centrando exclusivamente en un importador. En este caso es Colombres. Colombres es posiblemente el que más caracteriza lo que sería un importador diverso, porque está importando no solamente vinos, no está especializado, está importando esto, ¿cómo se llama? Conservas, está importando una serie de productos, bacalao, entonces está muy centrado en lo que pueden ser productos gourmet allá en México. Bien, por lo tanto, si nos fuéramos concretamente a abrir la aplicación específica para conocer la hoja de vida de Colombres,
lo que hacemos es reducir a un solo importador. Lo que reducimos es a un solo importador. No, un momento, que me parece que aquí ha habido un... Permítanme, por favor. A ver, un segundo. Ahora, no sé si se ve bien. Ahora. Supongo que lo verán bien ahora, ¿no? Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias y perdón, ¿eh? Bien, en este caso nos estamos centrando únicamente en importaciones colombianas. Es decir, sería un distribuidor en exclusiva. Si nos damos cuenta, los productos cambian. Es decir, aquí tenemos desde maquinaria de pastelería hasta, bueno, pues diferentes cosas. Si nos centramos exclusivamente en lo que podría ser el vino, vemos que ocupa una parte muy importante de sus productos. ¿De acuerdo? Sí, pero vemos que aquí también tiene preparaciones vegetales, crustáceos, pescado, etc. Pero en su conjunto veríamos por nombre de exportador, es decir, nos permitiría conocer a quién está importando y a qué precio, con lo cual, en un momento determinado, si nos tenemos que sentar a discutir los precios respecto a lo que podría ser una determinada denominación de origen, bueno, pues vemos que el valor FOB y el peso nos da perfectamente la posibilidad de saber más o menos, con la información que tenemos nosotros como bodegueros, saber más o menos cómo puede estar funcionando el precio aproximado. Si nos centramos únicamente en España, bueno, vemos que, aparte del vino, está importando otra serie de productos. Es decir, esto, igual que nos aparece de una manera, bueno, pues con varios productos, porque lo tenía estas demostraciones para otros temas, aparte para el vino, pero sí que nos da el detalle de todos los productos que está trayendo. Si nos centramos únicamente en el vino, pues bueno, veríamos que efectivamente está trayendo está aportando, por así decirlo, lo que serían pues diferentes ámbitos pues, de interés. Si espero no ofender a nadie, vamos a meternos un segundo en lo que sería CUNE, y vemos que CUNE en este periodo no es de ahora, este es del año 2018, creo. Bueno, pues aquí nos da un poco el importe, valor FOB y los pesos que han supuesto a estos dos códigos HS. ¿De acuerdo? Es decir, dicho esto, bueno, pues yo creo que nos permite de una manera clara pues conocer qué está ocurriendo en el mercado. Vale. No sé si alguien querrá hacer alguna pregunta respecto a lo que hemos estado viendo, que será un poco lo que hemos visto. Y bueno, espero haber sido breve y sobre todo haber podido transmitir, sobre todo, más que el detalle, la importancia de la utilización de herramientas de inteligencia de mercado, bueno, para poder resolver quizás dudas o tener información para tomar decisiones. Francamente bien, Eduardo. Además, se ha entendido a la perfección y de las pocas ocasiones en las que cuando un ponente se le requiere que sea conciso y sintético, ha cumplido. Fabuloso. Una última consideración, una pregunta que sí que te queremos formular y es, Sí. tú que tienes una visión panorámica de los mercados internacionales, de esa aventura precisamente de internacionalizar, ¿qué país, qué mercado habría que mirar con un poquito de atención durante estas próximas fechas a corto y medio plazo para una bodega, para algún vitivinícola, para alguien exportador que quiera empezar por ahí a abrir mercado? ¿Qué país tendrías tú subrayado en el mapa, en el Atlas en este caso?
Sí, si habéis visto, cuando hemos arrancado un poco los mercados su potencial, Ujú. hay mercados muy interesantes en el sudeste asiático. No estoy hablando de China. China es un mercado muy complejo y cualquiera que esté trabajando ahí se da cuenta. Pero hay pequeños mercados, quizás no con gran capacidad de consumo, Por ejemplo, y que sin Vietnam, embargo podrían quizás. ser muy interesantes. Singapur, Ujú. es decir, países incluso, aunque sean musulmanes, daros cuenta que hay una gran cantidad de turistas que están Claro. visitándolos y obviamente son como un elemento aparte. Esa sería un planteamiento. Otra zona muy interesante, yo creo que nos da miedo acercarnos por lo lejos que está, es Australia. Mm. Australia tiene un potencial de crecimiento muy interesante. Igual que a nosotros nos atraen los vinos del Nuevo Mundo, ahí los atraen los vinos del Viejo Mundo. Qué bueno. Eh, bueno, yo creo que todavía Sudamérica tiene que crecer. Está todavía en una cultura muy de cerveza y que probablemente en los próximos años empiece a despertar de una manera clara y directa para el vino. Tiene un gran potencial de crecimiento. Eduardo, lo apuntamos. Gracias de verdad por participar con nosotros en el foro en esta primera jornada. Un saludo y ya sabes que también aquí en La Rioja tienes tu casa. Hasta la Ya lo próxima. sé. Muchísimas gracias y suerte. Hasta luego.